Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bueno, hermanos, cada oportunidad que el Señor nos da de buscarle, sea un culto, sea una vigilia, sea un ayuno, pues hay que darle el mejor uso posible. Amén, hermanos. Porque sin duda alguna, hermanos, vivimos tiempos difíciles y la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Así como cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios, también cada día puede ser una oportunidad para hacer lo malo. Amén, hermanos. El tiempo tiene esa característica de que se puede usar bien o se puede usar mal. Pues usted en esta mañana, hermano, como dijo el Señor, ha escogido la mejor parte. Amén, hermanos. Y nos gozamos, hermano, de que usted esté aquí para ser edificado en la palabra del Señor. Y todos son bienvenidos a la casa de Dios. Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando venimos con una verdadera intención, hermano, de llenarnos de Dios, de agradar a Dios, de recibir de Dios, de ser corregidos por Dios, ¿no es cierto, hermanos? Porque ¿cuántos estamos aquí para ser corregidos por Dios? Dice, eso hace la palabra corregirnos, amén. Dice que es una espada de dos filos. ¿Por qué es de dos filos? Porque corta hacia allá y corta hacia acá. Amén, hermano. Ella no hace acepción de personas. Amén, hermano. Así que nos gozamos, hermano, y vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Y vamos a tomar la palabra de Dios. Amén. Todos los niños pueden salir, hermano, allí a su clase. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Vamos, hermano, allí a primer libro de los Corintios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, 12 y 13. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 13. Amén, hermanos. Busque ahí, hermano, para que leamos todos la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Están en la cita, hermanos? Entonces leamos todos estos tres versículos con la bendición del Todopoderoso. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Te rogamos, amado Señor, que tú nos bendigas y te pedimos, Señor, que esta tu palabra sea de mucha edificación y de mucha bendición para nuestras almas. Estamos bien necesitados de ti, Padre. Nuestra intención está clara, Señor, llegar al reino de los cielos, pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos la administración de tu Santo Espíritu y que tu palabra en esta mañana, Señor, sea el alimento que requiere nuestra alma. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, amados hermanos, con una alabanza en sus labios. Gloria a Dios. Un corazón dispuesto para atesorar la voz de Dios, porque la Biblia nos dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Amén, hermanos. Así que tenemos que estar receptivos a la voz de Dios. Bueno, leíamos estos textos, hermanos, que nos revelan una gran verdad. Amén, hermanos. Qué bueno, hermano, que ahora nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Porque antiguamente, pues cuando usted profesaba una religión, se guiaba por lo que otros le decían. Amén, hermanos. Por lo que otros sustentaban, por una tradición. Pero ahora, al tener el conocimiento de la palabra del Señor, sabemos por ella misma, hermano, qué es y qué no es. Amén, hermanos. Nosotros contamos con dos filtros para discernir la verdad, que es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría, ¿qué? A toda verdad. Amén, hermanos. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, nunca se equivocará. El problema es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Pero si seguimos nuestros propios conceptos, hermano, pues vamos a terminar errados. Porque la Biblia también no desconoce esa situación cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derechos. Según la opinión humana, ese camino es bueno. Amén. Según la opinión humana, ese camino se puede seguir. Pero ¿cuándo se da cuenta que no era bueno? ¿Sabe cómo dice este texto? Pero su final es ¿de qué? Muerte. Lamentablemente muchas personas que han seguido sus caminos se dan cuenta ¿es a qué? Al final, que era camino de muerte. Amén, hermanos. Pero nosotros queremos la vida, ¿no es cierto, hermanos? Pues aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma las cosas que le pasó al pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Y habla y enumera una cantidad de pecados y errores que ellos cometieron. Amén, hermanos. Y luego concluye el por qué está escrito esto ahí, ¿no es cierto? Porque usted se ha dado cuenta que la Biblia tiene una característica. No solamente habla de las cosas buenas que alcanzaron los hombres de Dios. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Pero la Biblia nos dice que una vez censó el pueblo, lo cual le fue contado por pecado, y que otra vez cayó en adulterio, amén, hermano, con la mujer de Urías Eteo, amén, hermanos. De modo que allí está eso, hermano, y dice que esto tiene un propósito. Están puestas como ejemplo. Y yo dije, ¿por qué escoge los errores de ellos y no las virtudes para resaltarlas? Y me di cuenta que nosotros aprendemos más de los errores y de los fracasos que de las victorias. ¿Se ha dado cuenta que nosotros somos así, hermanos? Que tenemos esa tendencia a aprender más de los errores. Es más, la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Por estar en un mundo contrario a Dios, por estar en un cuerpo de carne, por el diablo, por los demonios, la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. En algo, aunque sea pequeño, vamos a tropezar. Dios no dice que no íbamos a tropezar, la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Pero sí, hermanos, podemos aprender de ellos. Amén, hermanos. Dios puede permitir que nos equivoquemos en algo sin que sea su perfecta voluntad, pero Él lo puede permitir. Él permitió que Pedro le negara, pero de eso Dios le dio una gran lección a este hombre, a no apoyarse en sí mismo, a no confiar en sí mismo. Amén, hermanos. Porque sin duda alguna los errores muchas veces, reitero, nos enseñan más que las grandes bendiciones y victorias que podamos obtener. Amén. Entonces dice aquí que estas cosas están para amonestarnos a nosotros. Y dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Note que están, hermano, está hablando de un tiempo. Y nosotros, hermanos, si no se ha dado cuenta, nos tocó vivir los tiempos finales.
Esto es para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, y allí están como ejemplo. Amén. Y luego dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, amén. ¿Cuántos pensamos estar firmes? Bueno, poquitos. Es como contradictorio el texto, amén. Pero, hermano, me di cuenta que es que aparte de pensar en estar firme hay que hacer algo más. Porque aquí abre la opción que el que piensa estar firme también tiene la posibilidad de caer. Amén, hermanos. Porque esto no solamente con la mente, amén. Oye, hermanos, si fuera por la mente, ya estaríamos en el cielo. Amén. Esto hay que hacer algo más. Amén. Hay que buscar a Dios. Hay que humillarnos delante de Él. Hay que rogarle que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. ¿Usted no cree que cuando Pedro dijo que no iba a negar al Señor Jesucristo, usted no cree que su pensamiento en un momento fue firme? Que él tenía la seria intención de no negarlo, amén. Él pensó que podía hacerlo, pero cuando ya llegó al momento de revalidar lo que había expresado, se dio cuenta que su propia naturaleza, que era frágil, que era débil, y el que había dicho que no iba a negar al Señor, terminó negándolo. Él no pensó que las cosas le iban a salir de esa forma. Él pensó que podía demostrar su fidelidad a Dios, y pensó que podía inclusive ser mejor que los demás, pero cuando llegó el momento de la verdad no fue así. Uno puede pensar muchas cosas, hermano, pero siempre lo hemos dicho, el gran inconveniente será llevarlos a la realidad. De buenas intenciones no podemos vivir, hermano, amén. Yo tengo un hermano mío y todos los años nos decía, este año sí me voy a convertir. Este es mi año, y él pensaba así, hermano, pero pasaba el año y no se veía absolutamente nada, hasta el día que dejó de pensar y tomó la firme determinación de convertirse al Señor y se convirtió a Dios. De modo que puede ir un poco más, ¿no es cierto, hermano? Dice, el que piensa estar firme, mire, observe, que con pensar no es diferente, no vaya a ser que caiga. Y luego dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que todo lo que nos acontece es humano. Amén, hermanos. Que Dios no va a permitir algo que vaya más allá de nuestros límites, de nuestra capacidad. Pero hay algo en lo cual quiero que meditemos, dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué? Resistir. Eso está claro. Sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué? Ahora respóndame esta pregunta. Si la Biblia dice que Dios es fiel en dar con la tentación la salida, ¿por qué muchos caen en la tentación y quedan en la tentación? ¿Fue que la falla de Dios? Dios abrió la puerta para que escapara, para que saliera. ¿Qué hizo él? No salió por la puerta. Amén. ¿Cuántas veces Dios le abre la puerta de la salvación a la humanidad? ¿Y todos son salvos? ¿Cuántas veces se les predica la palabra de Dios? ¿Cuántas personas caen en la tentación? Porque aunque Dios en su fidelidad les abrió la puerta, ellos no salieron. Tal vez ya no tenían fuerzas. Hay muchas razones por las cuales una persona puede quedar allí atrapada, pero lo cierto es que no salió, quedó allí. Pero la Biblia nos habla de la fidelidad de Dios, que Dios con la tentación da la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar, aguantar. Porque si no fuera así, hermano, nadie estaríamos en pie. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero a lo que me quiero referir, hermano, es que he tomado aquí algunos ejemplos de grandes caídas y la razón por las cuales se llegó a esa situación. Porque siempre las razones existirán, amén, hermanos. Quiero que nos ubiquemos allí en el libro de Lamentaciones.
después del profeta Jeremías, hay una expresión tremenda, hermano. El hermano Elian, me regala un poquito de agua, hermanito. Lamentaciones capítulo 4, versículo 12. Ubíquese allí. Dice así Lamentaciones 4:12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Amén, hermanos. El escritor que se le atribuye a Jeremías dice lo que sucedió con el pueblo. La historia aquí es muy sencilla. El pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios en su soberanía había determinado entregarlos en manos de Nabucodonosor, el imperio babilónico. Amén, hermanos. Pero hubo algo, hermano, que ocurrió en ellos. Aquí la escritura dice que nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el adversario entrará por las puertas de Jerusalén. Amén, hermanos. ¿Qué cree que los llevó a ese concepto? ¿Qué cree que los llevó a esa manera de pensar? Amén, hermano. Hubo una razón poderosa. Ellos creyeron que por ser el pueblo escogido de Dios, dueños de las promesas de Dios, participantes de los grandes privilegios de Dios, ellos creyeron que por ser lo que eran, nunca tal cosa les iba a acontecer. Pero sabe, hermano, que uno no puede vivir de un título. Usted sabe que todo el mundo dice que es hijo de Dios. Amén. Pero, a ver, hermanos, seamos sinceros. Yo no puedo creer que por pertenecer al movimiento misionero mundial, eso automáticamente me hace salvo. Sería un gravísimo error, hermano. Amén, hermanos, creer eso. Y no estoy hablando mal de la visión de misión, estoy planteando una realidad. Yo tengo que hacer algo más. Tengo que vivir para Dios. Tengo que buscar a Dios, tengo que cumplir la palabra de Dios. Yo no puedo llegar al reino de los cielos y decir yo pertenecía al movimiento, me enseñó a decir eche para adentro automáticamente. No, hermanos. Ellos desarrollaron una falsa confianza. Amén. Y a veces uno desarrolla esa falsa confianza, algo similar que le pasó a Sansón, pero más adelante vamos a ver. Uno puede creer que eso le puede pasar a todo el mundo. Y a veces hay personas que son especialistas en criticar, en resaltar los errores de los demás. Amén. En hablar mal de los demás. Y no se dan cuenta, hermano, que nosotros también estamos expuestos. La Biblia dice que cuando alguien peque, le restauremos con espíritu de ¿qué? ¿Por qué? No va y sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Usted que se levanta para condenar a otro que cometió un error, digámoslo así, que se escachó, que falló en algo. Y usted que toma una actitud contraria, en lugar de ayudarle, de darle la mano, de orar por él, se le fue encima para restregarle su pecado, para hacerlo sentir bien mal. Y no hizo lo que tenía que hacer, hermano, como dice la Escritura. La Biblia dice que usted también está expuesto a ser tentado y por ende a fallar. Amén, hermanos. Cuando usted hable, hermano, acerca del error de otro, hágalo con misericordia. Hágalo con amor. No lo haga con ese espíritu juzgador, condenatorio, criticón. Amén. No se la pase resaltando los errores de los demás. Amén. Porque eso es feo, hermano. Hay personas que hablan de los errores de otros y hablan con coraje. Ah, eso le pasó por esto. Y como que se gozaran de que otro se hubiera equivocado. Si usted tiene el Espíritu de Dios, no puede gozarse del error ni del fracaso de otro. Amén, hermanos. Porque eso no está bien delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que dolernos porque otro se equivoque.
Nosotros tenemos que sentirnos tristes porque otro falló. Nosotros tenemos que afligirnos porque alguien se descarrió, hermano. Amén. Esa es la actitud correcta delante de Dios, porque la Biblia dice que Dios será misericordioso. ¿Con quién? Con el misericordioso. Amén. Entonces aquí el pueblo desarrolló esa falsa confianza que por ser el pueblo escogido de Dios, nunca creyeron que el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Pero aparte de esa falsa confianza, mire lo que ocurrió, hermano. Miremos allí en Jeremías capítulo 20, verso 8. Jeremías 28. Dice así: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. El profeta dice aquí cuál era su mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Violencia y ¿qué? Y destrucción. Amén. A veces creemos, hermano, que eso no es de Dios. Al pueblo de Israel le pasó, hermano, lo que le pasa en este tiempo a la gente. La gente le agrada que le hablen cosas buenas, que le hablen de prosperidad, que le hablen de grandes bendiciones, de grandes ministerios. Pero la gente no quiere ser confrontada con su pecado y no quiere ser confrontada con su maldad. Eso no les agrada. Por eso esas iglesias, hermano, donde se habla solo de prosperidad, del amor, de la gracia, de lo bueno que es Dios. Esa es una parte de Dios y la creemos. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Ay, hermanos, si no, no estaríamos aquí. Claro que Dios es bueno, yo lo creo. Yo creo que Dios es amor, eso está muy claro. Pero no podemos ignorar la otra parte, hermano. Que Dios también es fuego, ¿qué? Consumidor. Y que no tendrá por inocente al culpable. Entonces las iglesias, hermano, usted las ve abarrotadas de gente. Porque yo he oído mensajes, hermano, así por internet. Uy, pero un mensaje, hermano, que no tiene, hermano, un verdadero fundamento y no confronta a la persona con su realidad. Oye, un predicador y le decía: varón, si tus hijos hasta el día de hoy han estudiado en un colegio, por ejemplo, nivel 4, van a estudiar en un nivel 6, varón. Si hasta el día de hoy tenías una casa así, así vas a tener una mansión, varón. Amén. Si pertenecías a un estrato tal, vas a pertenecer a tal. Y ay, Dios tenga compasión y misericordia. ¿Son requisitos esos para ir al cielo? ¿Tenemos que pertenecer a cierta clase social para llegar al reino de los cielos? No. Hermano, eso es tergiversar, torcer las verdaderas intenciones de Dios. Y tal vez al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Porque Jeremías dice que su mensaje era violencia y destrucción. ¿Y qué pasó cuando él predicaba esto? ¿Qué actitud tomaba el pueblo? Lo escarnecían, se levantaban contra él y lo llevaron, hermano, al límite de no querer profetizar más en el nombre de Dios. Porque su mensaje no agradaba, su mensaje no ganaba muchos adeptos, su mensaje no era tan agradable al oído, pero era el mensaje de Dios. Era el mensaje de Dios, era lo que Dios hablaba a ese pueblo, era lo que le iba a venir a ese pueblo, era lo que le iba a llegar a ese pueblo. Y así al último nos dimos cuenta que sí, fue Dios, porque el pueblo fue entregado en manos de Nabucodonosor, hermano. Y aunque el sitio se duró como 2 años, finalmente se abrió una brecha en el muro que rodeaba la ciudad y entró ese ejército, hermano, y arrasaron con la ciudad. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Hubo palabra de Dios para ellos? La hubo. Hubo palabra para el rey alguna vez consultó secretamente a Jeremías. Jeremías le dijo: entréguese, ríndase, Dios no los va a librar, Dios los va a entregar, ríndase y su vida será por botín, no morirán. No lo quisieron hacer,
pero allí quedó el testimonio de que hubo profeta en medio de ellos, de que realmente Dios sí habló a ese pueblo, pero el pueblo no dio lugar a la voz de Dios. Ahora mire, hermano, lo que dice aquí en Lamentaciones 2:14. Estamos mirando las razones por qué el enemigo entró por las puertas de Jerusalén. Dice Lamentaciones 2:14: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Amén. Hablaron vanidades. Tal vez dijeron: Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada. Ese Jeremías no sabe lo que le pasa, no habla de parte de Dios. Amén. Porque es muy fácil decir Dios está con nosotros, pero ¿a dónde están las evidencias de que realmente el Señor va a nuestro lado? Amén, hermanos. Tiene que haber evidencias. Entonces los profetas, los llamados a exhortar al pueblo, vieron vanidad y locura. No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Aquí dice que la razón de cautiverio fue que el pecado, pero que las personas encargadas de hacer ver ese pecado no lo hicieron, porque en lugar de hablar de parte de Dios, hablaron vanidad y locura. Mire, es mejor que le digan a uno la verdad por dura que sea, hermano, y no que se muera uno afianzado en una mentira, hermano. Por eso es que el sistema religioso popular será el sistema que más alma lleve a la eterna condenación, hermano. Porque ¿cómo es posible que se les enseñe que después de muertos se pueden hacer algunos actos religiosos, se pueden cantar unos reposos, se pueden sacar del purgatorio y mandarlo para el cielo? ¿Cuántas personas mueren aferradas a esa mentira, agarradas de las almas benditas de la Virgen María, hermano? Y cuando ya enfrentan la eternidad se dan cuenta que se afianzaron en una mentira y en un engaño. Y ya no hay solución. Y ya no hay remedio, hermano. Por eso es que tenemos que predicar la verdad de Dios. No ser ofensivos ni irrespetuosos. Porque para decirle a alguien la verdad no hay que ofenderlo ni irrespetarlo. Le podemos hablar con toda la claridad. Amén. Pero decirle: en el amor de Dios, si usted no se arrepiente, usted se va a condenar. Decirle como le dijo Cristo a los fariseos: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a hacer ustedes para escapar de allí? Si me rechazan a mí, que soy el único que garantiza la salvación y la vida eterna. Hay que decirle a la gente la verdad, amén, hermanos. Tampoco exagerar. Una hermana llegaba en Bucaramanga, nos mandaban a evangelizar, y llegaba a las casas y veía a tu hijo, no, tú estás, hay que bajarlo, hay que bajarlo, hay que bajarlo, y era que iba tomando carta en el alma. Un día casi la bajan, pero a ella. Amén, hermanos. Porque uno tiene que pedirle gracia a Dios y sabiduría. Pablo sabía que tenía la gracia de Dios. Dijo: no soy yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios es como poderle caer bien a la gente, ¿no es cierto, hermano? Que nos escuche, que nos hable. Usted cuando le vaya a hablar a alguien, pídale a Dios que le dé su gracia, su sabiduría y su dirección. No llegue a ofenderlo, hermano, si no, esa persona nunca querrá que usted vuelva por allí, hermano. No vaya a ser como los amigos de Job, que supuestamente se fueron a consolar a Job y salieron fue acusándolo de gran maldad y de gran pecado, y Job los llamó consoladores gravosos. Amén, hermano. En eso hay que hasta tener cuidado, hermano. Cuando usted vaya a hablarle a alguien, pídale a Dios que vaya con usted y que le dé su gracia. Amén, hermanos. Y no descubrieron el pecado, que si lo hubieran hecho, hubieran impedido que su cautiverio, sino que te prevaricaron vanas profecías y extravíos. Amén, hermanos. Y claro, hermano, todo este conjunto de cosas se unió y el final fue terrible. El enemigo entró por las puertas de Jerusalén. Y usted ve, hermano, lo que sucedió fue terrible. Habla de las doncellas, hablan del anciano, hablan del príncipe, hermano, cómo fueron conmocionados, golpeados
por esta situación de una forma tremenda. Pero ahí estaba la razón, y ahí estaba la razón de ser de esta situación. Amén, hermanos. Miremos Jueces capítulo 16, verso 20. Jueces 16, 20, gloria a Dios. Es el caso de Sansón, que es muy común y corriente, pero quiero resaltar algo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó el de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cuál era la intención de Sansón? Escapar, salir. ¿Cómo qué? Como las otras. ¿A qué otras se refiere? Volteé la hoja hacia atrás. Versículo 6, para que miremos a qué otra se refiere. Y Dalila dijo a Sansón, Jueces 16, 6, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, pues te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Amén, la rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo: ¿hasta cuándo ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme ahora cómo podrás ser atados. Entonces él le dijo: si tejieren 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegures con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. 3 veces, ¿no es cierto, hermanos? A esa se refiere Sansón cuando dice: esta vez escaparé como las otras. La pregunta es: ¿por qué le respalda a Dios si lo que está haciendo no está bien hecho? ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué cree que le respalda a Dios y 3 veces pudo escapar? ¿A qué se lo atribuimos? ¿A la justicia de Sansón? No, hermano, está con la mujer filistea. Amén. ¿A qué se lo atribuimos? No hay otra cosa que atribuirse sino a la misericordia de Dios. Dios es lento para la ira, ¿y qué? En los planes de Dios no estaba que Sansón fracasara, hermano. En el corazón de Dios no estaba que Sansón fuera derrotado. Amén. Esto fue la misericordia y el amor de Dios para evitarle a Sansón el fracaso que él finalmente tuvo. Amén. El problema no es de Dios, porque usted se puede equivocarle en algo y en lugar de Dios caerle con el juicio, le puede caer con su misericordia. Amén. Nínive, ¿qué merecía? El juicio de Dios, pero por la intercesión, o sea, por su arrepentimiento, Dios les extendió su misericordia. Amén. Y muchas personas pueden, hermano, lo que hacen, justificar el juicio de Dios, pero Dios en un momento, hermano, lo que hace es mostrarle su misericordia y su amor. Amén. Así lo ha hecho Dios con nosotros. Por eso nosotros no estamos acá fruto de nuestra perfección. Ni David llegó al cielo por su santidad, fue por la gracia y la infinita misericordia de Dios. Esto tenemos que ubicarlo bien, hermano,
Porque cualquiera, pues hermano, entonces uno puede hacer lo que sea y Dios incondicionalmente está comprometido a respaldarnos. No es así, eso tiene un límite. Dios da oportunidades. Usted le falla a Dios y Dios le da oportunidades y Dios trata con su vida y Dios habla con usted y le da un lapso de tiempo para que usted se vuelva a Él, se arrepiente y arregle su situación. Así es Dios. Pero si después de eso, hermano, no se hace, pues el juicio de Dios se hace inevitable. Amén. Porque en un momento la Biblia dice, y sabe pues que tu pecado te alcanzará. Amén. Si usted no se arrepintió, si usted no se lavó con la sangre de Jesús, en un momento, hermano, es inevitable el final. Amén. Entonces, eso se lo atribuimos a Dios. Y Sansón desarrolló eso. Sansón conceptuó mal. Dijo, yo pensé que uno podía, pensé que si uno le fallaba a Dios, entonces el juicio de Dios le caía encima. Eso no es así, eso no funciona así. Y desarrolló esa falsa confianza de que hiciera lo que hiciera, Dios siempre estaría comprometido para respaldarlo y para ayudarlo. Pero no es así, hermanos. Amén. Eso tiene un límite. Y hay de nosotros si pasamos por encima de la gracia y la misericordia de Dios. Pues eso tuvo un límite. Y él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero la realidad era muy diferente. Él no sabía, esa parte me parece muy triste. Él ignoraba, él no se dio cuenta que Jehová, ¿qué? Ya se había apartado de él. Oiga, qué terrible, hermano, que uno no se dé cuenta a qué hora Dios se fue de la vida de uno. Eso es estar ciego espiritualmente. Porque nosotros sabemos cuando Dios está con nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Hay evidencias de que Dios está con nosotros. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le dio evidencias. De día iba, ¿qué? Una nube, de noche, ¿qué? Una columna de fuego. Es la presencia de Dios. Tu pie nunca se tinchó en estos 40 años. Le sacó agua de la roca. Les envió maná del cielo. Claro, hermano, que hay evidencias. La misma Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús dijo allí en el último y gran día de la fiesta, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Son todas esas evidencias de que Dios está con nosotros. Pero a este hombre, hermano, sin duda alguna ya estaba ciego. Porque dice que él no sabía, ignoraba, no se dio cuenta a qué hora Dios se fue de él. La pregunta es, ¿por qué se fue Dios de él? Porque persistió en su error. Si se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón, ahí estaba el Señor. Pero él persistió en mantener la misma situación, la misma posición, hasta que Dios dijo, no va más. Amén. Y ese Dios misericordioso se apartó de él. El problema es que cuando Dios se aparta de él, sus enemigos lo toman, le sacan los ojos y lo reducen a la condición de un animal. Lo único que hacía que Sansón fuera especial, ¿qué era? Cuando venía el Espíritu de Dios sobre él y adquiría una fuerza extraordinaria y acababa con sus enemigos, eso era lo que lo hacía especial. Pero ahora lo que lo hacía especial, ¿qué? Se fue y al irse quedó como cualquier ser humano. Hermano, lo que nos hace especial es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Y eso nos hace especiales. Amén. La presencia de Dios, la gracia de Dios, la unción de Dios, la sabiduría de Dios, que eso esté con nosotros, hermano. Eso es lo que realmente hace que una persona se diferencie de otra. Nosotros no nos diferenciamos del mundo porque tengamos un pie más. Amén. Ni un ojo más. No. Nosotros, los mismos rasgos físicos. Amén. Es más, el mismo Señor Jesucristo cuando vino, Él tenía los rasgos físicos de cualquier ser humano.
Por eso es que Juan dijo, el que me envió a bautizar me dijo, el que tenga 3 metros ese es. Eso dijo Juan. El que tenga una cabezota grande ese es, no. El que tenga 3 ojos ese es. ¿Qué dijo? ¿Qué identificaba a Jesús? Sobre quien vea descender el Espíritu Santo, pero no solamente que desciende, sino que ¿qué? Permanece en él. Ese es. Esa era la señal para que él lo pudiera distinguir. Amén. Eso hacía a Jesús diferente. Eso nos hace a nosotros diferentes. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la unción de Dios sobre nuestras vidas, esos ríos de agua de vida, eso es lo que marca la diferencia. Y eso era lo que marcaba la diferencia. Meditaba yo en esta mañana que especialmente las mujeres tienen ese, ahí también hay hombres, pero hay mujeres, hermano, que como visten, como hablan, como piensan, todo lo que hacen, hermano, va en una sola dirección: atraer el sexo opuesto al hombre. Amén, hermanos. Y hacen cosas increíbles, hermano. Padre Santísimo, exageradas hacen. Una mujer, hermano, por allá en un país se inyectó aceite de maíz en la cara para disimular las arrugas. El problema fue que se le fue la mano y murió. ¿Cuántas personas han muerto en operaciones, no es cierto? Llamadas estéticas. Y yo he dicho que la operación no es mala cuando se hace por salud. Amén. Pero cuando se hace por vanidad, exclusivamente por vanidad, muchísimas han fracasado en eso. Amén. Pero es increíble lo que una mujer puede hacer por atraer al hombre. Amén, hermanos. Y mire que no hace lo que Dios dice que debe hacer. Porque la Biblia dice que la mujer que teme a Dios, ¿qué? Esta será, ¿qué? Alabada. Porque ella viste así, hace así, porque quiere ser, ¿qué? Alabada. Amén. Pero usa sus propios medios. Si fuera una mujer temerosa de Dios, conseguiría lo que tanto anhela, lo que tanto desea: ser admirada y ser alabada por los demás, porque lo que ella persigue es eso. Pero usa los medios errados, los medios equivocados. Por eso es que a la postre fracasa. Por eso es que hay niñas de 13, 14 años que ya son madres, y por eso es que muchas de ellas, hermanos, jamás logran sus propósitos porque quedaron truncados por el camino. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero mira, ahí está la respuesta: la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Sería bueno decirle eso a la juventud. ¿Quiere usted recibir alabanza de los demás? ¿Quiere recibir admiración? Pues tema a Dios. Amén. Porque definitivamente Dios honra a los que le honran. Y es que una joven bien vestidita, con ese carisma, con ese cabello, con esa gracia de Dios, uy, hermano, claro que causa admiración, se destaca entre las demás, es diferente. El gran problema de la juventud es que quieren ser como son todos los jóvenes, pertenecer al montón, vestir como ellos visten, hacer como ellos hacen. Quieren ser una más o uno más. Pero lo que llama la atención no es ser uno más ni una más. Lo que llama la atención, ¿qué es? Marcar la diferencia. ¿Qué dice la Biblia, hermano, de Daniel allí en Babilonia? Amén. Que ningún vicio ni falta fue encontrado en él. Amén. Y Dios lo honró con una sabiduría, fueron especiales y marcaron la diferencia por una sola razón: habían tomado la determinación de honrar a Dios. O sea que la solución está en ¿qué? En honrar al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y le echaron mano a este pobre Sansón. Fracasó, hermano. Por allá lo último pidió misericordia y Dios se la concedió, pero en la perfecta voluntad de Dios no estaba que Sansón terminara así, hermano. Amén. Vamos allí a Juan capítulo 13, verso 17. San Juan capítulo 13.
Alabado sea. Verso 27, gloria a Dios. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero detengámonos en esa parte. Después del bocado, ¿qué? Satanás entró en él. Tomó posesión de él. ¿Por qué el diablo puede tomar posesión de una persona que conoce a Cristo, que ha visto los milagros de Cristo, que ha oído la palabra del Señor? No estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un gentil, estamos hablando de uno al cual Dios llamó. Amén, hermanos. Al uno al cual Dios le dio un ministerio, le dio un llamado. Estamos hablando de una persona que tuvo el privilegio que no hemos tenido nosotros, conocer al Señor Jesucristo hecho hombre, de ver, de oír, de verlo ahí. Amén, hermanos. Estamos hablando de esa clase de personas. Aquí nos dice que después del pecado, Satanás entró en él. ¿Usted no le parece, hermano, que es un problema que Satanás posea nuestras vidas? ¿Por qué Satanás entraría en un creyente? Alguien me dijo, hermano, ¿será que si yo me acuesto y duermo en la noche el diablo se me puede entrar? Le dije, no. No, porque donde está el Señor no puede entrar el diablo. Amén, hermanos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, el diablo no puede entrar. Para que el diablo entre, Cristo tiene que ¿qué? Que irse. Amén, hermanos. Tiene que salir el Señor. Y para que salga el Señor, usted tiene que haberlo sacado. Porque la iglesia lo dice, había sacado a Jesús, ¿ya dónde lo había puesto? En la puerta. Estoy a la puerta. Mire que lo habían sacado, pero él estaba ahí, esperando que le volvieran a abrir. Así es el Señor, hermano. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Y cuántos estamos agradecidos porque el Señor ahí se queda? Amén, hermanos. Pero ese no era el lugar del Señor. Este Judas, hermano, que no fue que siguió al Señor, fue que el Señor realmente lo llamó, le dio todos los privilegios, lo nombró tesorero. Pero cuando uno estudia, hermano, el por qué llegó a esa situación de ser poseído por el diablo, mire lo que dice en San Juan capítulo 6, verso 70. San Juan 6, 70, el mismo evangelio ahí, hermano. Gloria a Dios. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de ¿qué? De los 12. Cuando dice que era uno de los 12, ¿de qué está hablando? Que era uno de los de más confianza. Porque la Biblia dice que a Jesús lo seguían 12 y que habían también 70. ¿Se acuerda que Jesús mandó a 70? Y también habla de una gran multitud, pero estos eran los de más cercanía con el Señor Jesús. Amén. Y en otra parte Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Ay, pronunció ¿qué? Un lamento, un ay. Amén, hermanos. Y aquí lo llamó hermano, uno de vosotros el diablo o está tomado por el diablo. Amén. Judas. Lo que podemos decir es que no faltó palabra de Dios, ¿no es cierto, hermanos? No faltó mensaje de Dios. No faltó advertencia de Dios, porque, hermano, en eso Dios es muy puntual, pero muy puntual. Dios libra su responsabilidad. Mire, hermano, Dios antes de destruir el mundo con el diluvio, hermano, Dios siempre trata con el hombre. Hay una parte allí en Génesis que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué significa ese texto? Que el espíritu de Dios contendía, peleaba con el hombre. El hombre iba a hacer algo y el espíritu le decía, no, le contendía que no lo hiciera así. Amén. Sí hubo un llamado de Dios, sí hubo una alerta de Dios, pero en un momento Dios dijo, se acabó esa contienda. El hombre no sigue la dirección de Dios, el hombre no hace lo que Dios le agrada, pues lo mejor que puede hacer es derramar juicio sobre ellos por amor a las generaciones venideras.
Pero da a entender que el espíritu contendía con el hombre, le peleaba, que no hiciera de la manera como él hacía. En eso Dios, hermano, siempre librará su responsabilidad. Si una persona se pierde, especialmente como el caso de Judas, alguien que fue llamado por el Señor, que tuvo esos privilegios, hermano, jamás podrá acusar a Dios de que no le dio una oportunidad, de que no le habló, de que no listó, hermano. Podrá acusar quién sabe qué, pero de eso nunca podrá acusar a Dios, porque Dios siempre procura librar su responsabilidad. Si ve que con Nínive, hermano, le mandó un profeta, y aunque el profeta no quería ir, Dios dijo: no, es que no puedo derramar juicio sin darles una oportunidad. El profeta no quiere ir, pues lo trajo a las malas. Les voy a dar una oportunidad si me toca bregar con este hombre, hermano, y hacer todo lo que Dios hizo, con el único propósito de darles una oportunidad. Gracias a Dios, los ninivitas la supieron aprovechar y se volvieron a Dios y evitaron el juicio de Dios. Pero Jesús lo anunció varias veces. Volvamos otra vez allí, hermano, a Juan capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos nunca supieron que en medio de ellos había ¿qué? Un traidor. Ellos pasaron eso inadvertido, amén, hermanos. ¿Por qué? Porque son hombres normales, comunes y corrientes. Y los hombres no sabemos todas las cosas, hermano. Al lado de uno puede levantarse el mal, como le pasó a David con Absalón, y uno ignorante de eso, amén, hermanos. Fue allá un pastor en Bucaramanga, hermano, su hijo era una bendición, su hijo esto, cuando dio cuenta que por allá había embarazado a una muchacha y estaba metido por allá, pero bien en la grande. Por allá en Medellín también pasó casi lo mismo con el hijo de un pastor, amén. Porque el mal puede levantarse ahí, hermano, y usted no darse cuenta, amén, hermanos. Por eso es que hay que estar orando por los hijos. Por eso es que no hay que confiar. Hay que estar ahí encima, hermano, para que no le den una terrible sorpresa el día de mañana. Un descuido, amén, hermano. Pero este es un caso diferente, porque yo creo que en la perfecta voluntad de Dios no estaba que ellos supieran eso, amén. Eso se iba a saber a dónde, en su momento, en su tiempo, como efectivamente ocurrió, amén, hermanos. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que era Juan, estaba recostado al lado de Jesús, tenía esa buena costumbre. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Desde el mismo momento que el Señor Jesucristo dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué está haciendo el Señor? Abriendo la puerta. ¿Para qué? Para que Judas reaccione, amén. Para que Judas se vuelva a Dios. Para que Judas diga: sí, ya he sido descubierto, ese soy yo. Y venga al Señor, porque si viene al Señor, el Señor le tiene misericordia, lo perdona, amén, hermanos. Luego viene el bocado, que esa era una expresión de amor y que los orientales solamente lo hacían con una persona de muchísima confianza, sentarlo al lado y compartirle la comida. No es como nosotros que nos sentamos al lado de cualquiera, no, los orientales eran muy exclusivos en eso, amén, hermanos. Eso era una acción de que realmente lo amaba y que era el hombre allí, amén. Mire, hermano, cómo es el amor de Dios, pero así es el Señor. A este hombre que no merecía nada, el Señor le dio todo, amén. A este hombre que según nuestras cuentas no deberían estar ahí, el Señor lo puso a su laditico, al lado de él. El Señor no es como nosotros, hermano. Usted identifica que alguien lo va a traicionar a metros. Ni lo vuelve a hablar, ni le vuelve a saludar. El Señor es muy diferente. Él sabía que era un traidor, lo nombró de tesorero, que era el cargo de mayor confianza, y allí en la Santa Cena lo puso a su ladito, y más que eso le pasó un bocadito de pan. Se parece a nosotros, ¿no? Que si alguien nos ha hecho mal, lo sabemos, hermano, uy, Padre, le colocamos una X y lo declaramos objetivo militar.
Uno dice, verdad que el Señor es muy diferente a nosotros, hermano. Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y se hace acreedor a nuestro odio, a nuestro fastidio, y siempre estamos hablando, ay Dios mío, Dios tenga piedad, ¿no es cierto, hermanos? Pero estamos llamados a aprender del Señor, amén, hermanos. Le dio el pan, Judas pasó todo, no se volvió al Señor, y entonces, hermanos, como hemos dicho muchas veces, que viendo el Señor que no reaccionaba, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahí ya no hubo remedio, ¿no es cierto, hermano? Ya el asunto está totalmente definido, amén. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor vio que había firmeza en él para hacer lo malo y ya no se le opuso más, no lo resistió más, sino lo dejó que hiciera como él quisiera. El gran problema, hermano, es lo que pasa de ahí para adelante. La muerte de Judas es terrible, hermano. Oh, mi Dios, si alguien entendiera de verdad, hermano, lo que es darle la espalda a Dios y seguir su propio camino, tal vez no lo haría. Terminemos, hermano, aquí con San Lucas capítulo 16. Este es similar a Judas, el otro iba en camino, pero este ya llegó. San Lucas capítulo 16, verso 23. Hablando del rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Este hombre está, ¿qué? En la condenación eterna, hermano. ¿Por qué llegó este hombre a este lugar, hermano? Amén. ¿Por qué va el hombre al infierno, hermano? ¿Por su pecado? Luego el pecado no tiene solución en Dios. No es ni siquiera el pecado, porque el pecador más grande puede venir y se arrepiente y ¿qué? Tiene perdón de Dios. El pecado tiene solución en Dios. Es por su corazón no arrepentido. Amén. El pecado, hermano, sí, el pecado no arrepentido. Porque si el pecado se pide perdón, Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera, no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. La Biblia nos cuenta que era un hombre riquísimo, muy pudiente. ¿Pudieron la riqueza librarlo? Muchas personas piensan que sí, pero no. Amén. Que comía y vestía espléndidamente. ¿Se condenará a alguien por comer bien y vestir bien? Nunca. Amén. Entonces, ¿por qué está en el infierno? Amén. Si en eso no estaba la falla, hermano, si el pecado tiene solución, si comer bien y vestir bien no es pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hizo de eso el único objetivo de su vida. Nunca se acordó de Dios. Nunca se volvió a Dios. Parrandero, hacía cada día banquete con esplendidez. Amigos de la alta sociedad, la pasó súper bien. Todo esto son beneficios de Dios. El tener dinero es un beneficio de Dios, pero si se le da mal uso lo puede llevar a uno a la misma condenación. Este hombre, hermano, jamás se acordó del Señor. Como he resaltado muchas veces, este hombre hizo todas las cosas fuera de tiempo. Cuando ya se vio en ese lugar, ahí se alzó sus ojos a Dios. Ahí sí habló, ahí sí se acordó de sus hermanos, ahí sí pidió misericordia, que Lázaro viniera y mojara la punta de su dedo y la metiera en su lengua que estaba atormentada. Todo fuera de tiempo. Si esa hubiese sido su actitud antes de morir, no estaríamos diciendo, ni la Biblia registraría lo que registra a este hombre en un lugar de tormento. Las cosas no es que las hagamos, las cosas que las hagamos ¿a qué? A tiempo, en el momento de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Buscad a Dios, ¿qué? Mientras puede ser hallado. ¿Por qué da esa advertencia? Porque hay momentos en que no puede ser hallado. Después de que usted muere y parte de esta tierra, ya no puede ser hallado.
Se acabó su oportunidad, se acabó su momento. Las cosas tienen valor dependiendo en el momento que lo hagan. Usted va a separar de su esposo que se va y que, bueno, usted ya agotó los recursos. Si usted ha agotado los recursos, tenga paz en su corazón. Amén. Que se va a acabar el hogar. No venga, siéntese, hablemos. Hagámoslo a tiempo. Amén. Todo tiene, como dice la Biblia, su tiempo, su momento, hermano. Si hace tiempo, a un enfermo de cáncer, va al médico y está a tiempo, se puede luchar contra la enfermedad. Fue al médico cuando ya el cáncer, hermano, había hecho metástasis, se le había regado por todo el cuerpo. Aunque los médicos y todo el adelanto científico esté para ayudarlo, y ¿sabe qué es lo primero que le dicen? ¿Por qué vino hasta ahora? Amén. ¿Por qué no vino antes? Ya es demasiado tarde. Y este hombre buscó a Dios demasiado tarde. Este hombre alzó sus ojos a Dios demasiado tarde. Este hombre pidió misericordia demasiado tarde. Ya no se le otorgó absolutamente nada de lo que pidió, se le otorgó. Ya no había vuelta de hoja. Por eso estaba en aquel lugar. Dios nos ayude, hermano. Por eso hay un momento de Dios para nuestras vidas. Aprovechémoslo, hermano. Mientras usted pueda arreglar la situación, haga lo suyo, ponga de su parte, hermano. Es que es muy difícil, es que la persona es muy dura, no importa. Haga lo suyo, que Dios le honrará ese esfuerzo. Dios mirará y dirá, él hizo lo posible. No le puedo echar la culpa, él hizo lo posible. Hagamos lo posible, hermano. Si ya las cosas no se dan, ya no es culpa nuestra. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de uno, o sea, que yo haga lo que a mí me corresponde. Pero si yo quiero estar en paz con la hermana Alba, y la hermana Alba me dice, no, es que yo no quiero estar en paz con usted, ¿me culpará Dios a mí de eso? No. Amén. El hermano Orlando, mis hermanos, Pablo, quiero estar en paz con usted. Le digo, yo con usted no. Él sí quería, yo no. Eso me lo demandará Dios a mí y no a él. Su hogar estaba peligrando, usted hizo lo suyo. Dios ve que hizo lo suyo. ¿Le demandará a Dios la culpa? No, hermano, Dios es justo de toda justicia. Dios nos ayude a hacer lo nuestro y hacerlo en el momento y en el tiempo de Dios. ¿Para qué reaccionar ya demasiado tarde? Póngase de pie, hermano, y digámosle al Altísimo que nos ayude. Que tenga de nosotros piedad y misericordia, porque estamos en esta tierra. Padre amado que moras en gloria, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo, en esta mañana, y te damos muchas gracias por tu palabra, Dios, que nos habla, Señor, que nos corrige, que nos exhorta, que abre nuestros ojos, Dios mío. Padre, ayúdanos, Rey de gloria, ayúdanos, precioso Dios. Ayúdanos, como dice tu palabra, estas cosas han quedado como ejemplo, están escritas como ejemplo, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, Dios mío. El pueblo de Israel creyó que por ser tu pueblo jamás el enemigo entraría por las puertas de Jerusalén, pero entró un día, Dios. Sansón creyó, Señor, esta vez escaparé como las otras, pero no fue así, quedó allí cautivo, Señor. Judas también, Señor de la gloria, pasó por encima todas las advertencias. Y así sucesivamente todos estos personajes. Dios mío, ayúdanos. Señor, danos sinceridad en nuestro corazón, Señor. Es mejor ponerse rojo por un instante y no pálido por toda una eternidad, hermano. Es mejor hacer las cosas a tiempo, en el momento de Dios, cuando el Señor abre la puerta. ¿Cuánto le habrá pesado a Judas no haber reaccionado cuando el Señor públicamente dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar? ¿Cuánto le habrá pesado no haber entrado por esa puerta que el Señor le abrió? Aprovechar esa oportunidad que el Señor le dio en aquel momento, hermano, para que reaccionara, para que pidiera perdón, para que se volviera a Dios. Judas sí reaccionó. Pero la Biblia dice que ya el diablo ha entrado a su vida. Fue y trajo las monedas, las botó,
Ya no era el tiempo de reaccionar, hermano. Desesperado, angustiado fue y se ahorcó, y la Biblia dice que cayó con la cabeza hacia abajo y sus vísceras se desparramaron por tierra. Es grave, hermano, las cosas de Dios requieren seriedad. Digámosle al Señor que nos ayude. Tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero eso no quiere decir, hermano, que Él no tome cartas en el asunto. Él llega el momento en que toma cartas en el asunto, hermano. Digámosle, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos un corazón sensible a tu voz. Ayúdanos, Dios mío, a ser entendidos de cuál sea tu buena voluntad. Ayúdanos, precioso Dios. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Señor, hay cosas que nos son difíciles.